Imagina esto, estás parado en formación, con el calor abrasador del sol golpeando tu rostro y el polvo cayendo como una capa sobre tus ojos, haciéndote difícil ver. El aire es denso, casi irrespirable, y tus manos aún están cubiertas de sangre seca. Has luchado, has sobrevivido, pero ahora sabes que lo peor está por venir. Junto a ti, tu hermano de armas, tu amigo, pero el miedo que sientes no tiene nombre. El comandante camina frente a ustedes, su mirada fría y llena de desprecio. Todos lo saben, 1 de cada 10 de ustedes no regresará de esta batalla, y no será rápido. ¿Cómo puedes mantener la calma cuando sabes que ese podría ser tu último día? Bienvenidos al lado más oscuro del Imperio Romano. Este es el lugar donde el miedo es tu compañero constante, donde la disciplina es ley, y la desobediencia es castigada con la muerte. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué tan lejos irías tú por obedecer? Hoy, exploraremos la brutal realidad de ser un soldado romano. Desde los 17 años, los jóvenes romanos eran reclutados para servir al imperio. No se trataba solo de un trabajo, sino de un destino. Al ser elegido, el joven romano debía pronunciar el sacramentum, un juramento solemne que lo comprometía a servir durante al menos 25 años, un cuarto de siglo dedicado al servicio militar. Este juramento era un contrato de vida, una promesa de sacrificio y lealtad, no solo al comandante, sino a Roma misma. Pero lo que significaba realmente este compromiso era una vida marcada por la disciplina más estricta. Desde el momento en que el joven soldado cruzaba las puertas del campamento romano, su vida cambiaba para siempre. Los primeros días eran una mezcla de miedo, dolor y fascinación, ya que todo lo que conocían hasta ese momento quedaba atrás, y comenzaban su transformación en una máquina de guerra romana. El entrenamiento era brutal y constante, comenzando con largas marchas que hacían que el cuerpo se acostumbrara al peso de las armas y el equipo. Pero no solo se entrenaban en técnicas de combate, la vida del soldado romano también se moldeaba psicológicamente. El imperio necesitaba soldados dispuestos a morir por la causa, y el primer paso era romper su identidad individual y convertirlos en una unidad. La romanización no solo era un proceso militar, sino también una conversión a una nueva vida, una vida de deber, obediencia y sacrificio. El entrenamiento romano no solo forjaba soldados, sino criaturas de resistencia y disciplina implacable. Desde el amanecer, el sonido de las trompetas rompía el silencio, marcando el comienzo de un día sin descanso. Las marchas, largas y agotadoras, eran solo el principio. Los soldados cargaban más de 40 kilos de equipo, incluyendo su armamento, y caminaban kilómetros bajo el sol abrasador, con los pies doloridos y las piernas temblando. El esfuerzo físico no era solo una prueba de resistencia, sino una forma de enseñanza. La debilidad no tenía cabida en el ejército romano. Pero el entrenamiento no se limitaba a marchas extenuantes. También debían aprender a combatir cuerpo a cuerpo con precisión mortal. Cada soldado era entrenado en el uso de las armas más temidas del imperio, la espada gladius y la lanza pilum. Las prácticas de combate no solo consistían en aprender a pelear, era una batalla contra el cansancio, el dolor y la fatiga. Cualquier error durante el combate no solo significaba un fallo técnico, sino una pérdida de honor, y la corrección venía de inmediato, a menudo con castigos físicos. La disciplina romana se fortalecía con cada repetición, con cada marcha, con cada golpe. Los soldados no solo eran entrenados para ser hábiles en combate, sino para ser inmunes al dolor, para ser inquebrantables en el campo de batalla. La vida de un soldado romano era un ciclo continuo de lucha contra uno mismo, contra sus propios límites. La guerra no solo se libraba contra el enemigo, sino contra el agotamiento físico y mental. La disciplina romana no solo se basaba en el miedo, sino en algo mucho más profundo, un sentido de lealtad y honor. Desde el primer día, los soldados aprendían que formar parte del ejército romano significaba algo más que simplemente seguir órdenes. La unidad era sagrada, y la lealtad a Roma y a sus compañeros de armas era la base de todo. El imperio sabía que, para que sus ejércitos fueran realmente eficaces, necesitaban soldados dispuestos a sacrificarse por el bien común, a poner el bienestar de la legión antes que el suyo propio. El miedo, aunque presente, no era la única motivación.
Los soldados eran inspirados por el orgullo de ser parte del más grande y poderoso ejército del mundo. El soldado romano no solo luchaba por obedecer a un comandante, luchaba por Roma, por su honor y por la gloria del imperio. Cada victoria, cada batalla ganada, era una prueba de que el esfuerzo y la disciplina valían la pena. La camaradería entre los soldados también jugaba un papel esencial, cada uno confiaba en su compañero, sabiendo que solo juntos podían superar los desafíos más grandes. Además, la estructura militar romana mantenía una jerarquía rígida, pero también un fuerte sentido de responsabilidad mutua. Los centuriones, los oficiales de mayor rango, no solo eran jefes, sino modelos a seguir. Estos hombres eran los pilares de la disciplina, encargados de mantener la moral alta, de asegurar que cada soldado diera lo mejor de sí. La obediencia no solo era por miedo, sino por respeto hacia aquellos que guiaban a la legión. La decimatio era la espada de Damocles que colgaba sobre las cabezas de los soldados romanos. No se trataba de una simple ejecución, sino de un acto destinado a reestructurar la moral de toda una unidad. Si un grupo de soldados mostraba cobardía, desobedecía una orden directa o fallaba en su misión, se aplicaba este castigo terrible. 1 de cada 10 soldados era elegido al azar para morir, y no por un verdugo, sino a manos de sus propios compañeros de armas. Era una forma de corregir a toda la legión al mismo tiempo, un recordatorio de lo que ocurría cuando la disciplina se rompía. El proceso era tan brutal como efectivo. Los soldados elegidos eran despojados de sus armas y armaduras, entregados sin defensa alguna a sus compañeros. Estos últimos debían golpear a su camarada hasta la muerte, utilizando palos, piedras o cualquier objeto a mano. Este castigo no solo castigaba al soldado elegido, sino que erosionaba la moral colectiva. Cada uno de los supervivientes no solo debía afrontar la muerte de un amigo, sino vivir con la culpa de haber sido partícipe en la ejecución. La decimatio no se aplicaba con frecuencia, pero su sola presencia en el ejército romano mantenía a los soldados alineados. El miedo a ser el elegido era tan grande que incluso en las batallas más desesperadas, los soldados temían más a los castigos internos que al enemigo en el campo de batalla. El miedo no solo era una herramienta de control dentro del ejército romano, sino también una estrategia poderosa en el campo de batalla. Los romanos entendían que, además de su superioridad militar, podían usar el miedo para desmoralizar al enemigo incluso antes de que la batalla comenzara. Los generales romanos no solo ganaban batallas con su fuerza, sino con su capacidad para infundir terror psicológico tanto en sus tropas como en sus adversarios. Durante las campañas, los romanos solían hacer demostraciones de poder, mostrando su disciplina y organización para intimidar al enemigo. Los ejércitos enemigos sabían que enfrentarse a una legión romana significaba enfrentarse a algo más que hombres armados, significaba enfrentarse a una maquinaria perfecta, imparable, donde cada soldado actuaba con precisión calculada. Era común que los generales romanos hicieran creer a sus enemigos que su derrota era inevitable, lo que causaba pánico y desorganización en las filas contrarias. Además, el miedo a los castigos dentro del ejército romano también jugaba un papel importante en el combate. Un soldado romano sabía que fallar en el frente de batalla podía significar una vida llena de sufrimiento, humillación o incluso la muerte. Este miedo interno se trasladaba a su comportamiento en combate, haciendo que los soldados lucharan con una fiereza y determinación que podía quebrantar al enemigo. Roma sabía que, para dominar a sus adversarios, el miedo debía ser el primer golpe. El centurión era la figura central dentro del ejército romano, pero no solo como comandante, sino como el corazón que mantenía latiendo la disciplina y el espíritu de la legión. Mientras los generales planificaban las grandes estrategias desde la distancia, el centurión estaba en el campo, hombro a hombro con sus soldados, asegurando que cada hombre cumpliera su rol con precisión. Era un líder inmediato, responsable de que la moral se mantuviera alta y la disciplina, implacable. Ser un centurión no solo implicaba ser un líder militar, sino también un modelo a seguir. Los soldados veían a sus centuriones no solo como superiores, sino como ejemplos de lo que significaba ser romano, fuertes, valientes y, sobre todo, implacables en la disciplina. Cada centurión tenía la responsabilidad de imponer castigos inmediatos por errores menores y recompensar el esfuerzo y la valentía con más libertad o prestigio dentro de la legión.
Además, los centuriones jugaban un papel vital en la formación del carácter de los soldados. Eran quienes, a través de su cercanía, forjaban el verdadero espíritu de lucha. A través de su severidad, los centuriones enseñaban que la disciplina y la obediencia no eran solo requisitos, sino virtudes esenciales para la supervivencia y la gloria del Imperio Romano. En la Roma antigua, los soldados eran vistos como los pilares de la grandeza del imperio, pero su vida cotidiana estaba lejos de ser la glorificada imagen de victoria que la sociedad romana quería mostrar. A pesar de ser celebrados en desfiles triunfales y monumentos, la vida en el ejército era dura, marcada por sacrificios personales y una disciplina que dejaba poco espacio para el descanso. Los soldados romanos vivían bajo condiciones extremas, lejos de la comodidad que las victorias traían consigo. En las campañas, dormían en barracas rústicas, comían raciones básicas y pasaban largos periodos en el campo, sin ver a sus familias ni disfrutar de los placeres que la sociedad romana ofrecía a los ciudadanos comunes. Su sacrificio personal no era siempre reconocido, y la distancia entre la imagen pública del soldado victorioso y la dura realidad de su vida diaria creaba una desconexión con la sociedad romana. Sin embargo, Roma entendía la importancia de honrar a sus soldados. Cuando un soldado se retiraba del ejército, a menudo se le otorgaba tierras o una pensión, pero la gloria y el reconocimiento rara vez llegaban a los soldados rasos mientras estaban en servicio. La vida del soldado romano estaba en constante lucha entre la aspiración a la gloria y el sacrificio necesario para lograrla. Al mirar atrás, la historia del ejército romano nos muestra una verdad brutal: la obediencia ciega era el precio que los soldados debían pagar por la gloria del imperio. Desde el juramento de servicio hasta los castigos más extremos como la decimatio, todo en la vida de un soldado romano estaba diseñado para garantizar que no hubiera lugar para la duda, para la disidencia, ni para el cuestionamiento. La lealtad y la disciplina eran, en última instancia, más importantes que la vida de cualquier hombre. El miedo a la desobediencia, a ser visto como débil o indisciplinado, estaba tan profundamente arraigado en el alma de cada soldado que se convirtió en su guía más fuerte. La pregunta era simple: ¿obedecías o morías? ¿Te atreverías a poner en peligro la unidad por tu propia vida, por tu propia humanidad? Hoy, vivimos en un mundo diferente, pero el legado de Roma sigue presente. Las estructuras de poder modernas, aunque no tan drásticas como en la antigua Roma, siguen exigiendo lealtad, obediencia y conformidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por seguir las reglas, por mantener el orden, por pertenecer a una causa? El Imperio Romano nos muestra que, aunque la disciplina puede mantener un imperio en pie, el precio de esa disciplina puede ser el alma misma. Entonces, cuando te enfrentes a una orden injusta, cuando la autoridad te presione para seguir algo que va en contra de tu propio juicio, recuerda esto: los romanos no solo marchaban por el imperio. Marchaban por la obediencia absoluta, y esa fue la verdadera fuerza de Roma.